Uno. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Ahorita vamos a comenzar la segunda, o más bien el segundo debate político, la segunda parte, porque la vez pasada los que vieron y nos hicieron favor de ver el debate que fue justamente el domingo pasado, nos extendimos, profundizamos en algunos temas adicionales, etcétera. En la primera pregunta, entonces lo que decidimos hacer ahora fue, eh, pues, la segunda pregunta, hacerla ahorita, ¿no? Y sobre eso sacar, digamos, la segunda parte de este debate. Entonces, bueno, pues igual le damos la bienvenida a Adrián nuevamente y muchísimas gracias por estar aquí debatiendo, sacando ideas y con el mayor respeto que te mereces y la admiración como siempre, Adrián. Muchísimas gracias. Y bueno, en esta ocasión le va a tocar a él hacer la pregunta. Sinceramente, no sé ni qué me va a preguntar. Sé que es algo ¿Qué de nos, qué nos, geopolítica, qué nos vamos pero a no sé. preguntar? Pero venga, dispara y gracias, Adrián. No, gracias a ti otra vez, y qué bueno que aclaremos otra vez, creo que es importante, ¿no? La cuestión de que es un debate, y la finalidad de los debates que creo que se ha perdido un poco en los recientes tiempos es precisamente pues un enfrentamiento de ideas, un enfrentamiento de puntos de vista entre dos personas que pues evidentemente van a tener sus puntos de coincidencia y sus puntos de contradicción. Entonces, eso creo que a final de cuentas siempre es un ejercicio que ayuda muchísimo, ¿no? A que se tenga pues un mayor juicio, ¿no? O un mayor análisis para platicar respecto a cualquier tema. Entonces, ojalá que esto sirva de ejemplo para muchas personas y que siempre haya este debate de estos temas importantes que, como te decía antes, eran luego olvidados y o simplemente pues más bien desapercibidos, ¿no? No se interesaba la gente en hablar respecto a temas importantes y que a todo mundo nos concierne. Entonces, bueno, vamos a darle y pues yo creo que incluso mi estimado Hernán va a ser algo similar que el pasado, ¿eh? O sea, pensamos que una pregunta podemos pasar a la que sigue, pero si nos extendemos, pues igual y pasamos ya para otro ejercicio la tercera pregunta y a final de cuentas pues podemos ver si nos funciona para que esto pueda ser más continuo. A mí la verdad es de que ha sido muy gratificante, como siempre, platicar contigo y ojalá que podamos continuar con este tipo de ejercicios, ¿no? Entre ambos. Perdón Pero... que te interrumpa, quiero comentar y agregar algo adicional, Adrián. Uh -huh. Yo siempre le digo a la gente, a veces mucha gente pues me busca, a veces me buscan como asesor en diferentes puntos, ¿no? Desde la parte de deporte, desde la parte financiera, desde la parte de negocios, etcétera, ¿no? Y yo siempre les digo, hazlo, o sea, la consecuencia es, vaya, cuando tú haces algo, mucha gente luego no quiere compartir, por ejemplo, sus ideas, mucha gente, por ejemplo, en tu caso y la otra vez, estábamos, creo que la vez pasada, fuera del aire, platicábamos que, híjole, a veces es difícil tu punto de ser pro AMLO, porque la sociedad en la que vivimos de cierto, digo, en la sociedad en la que nos desenvolvemos, pues están muy en contra de eso. Y entonces fíjate, la otra vez estaba escuchando a Agustín Laje, que es un argentino politólogo que yo leo y sigo muchísimo y me encanta, y dijo, uno de los principales problemas que está sucediendo es que nos autocensuramos. Y eso me acordé de ti, Adrián, no te autocensures. No, Porque no, me no, yo dijiste, jamás. es que a veces ya ni quiero opinar, ya no quiero hablar, pero es que cuando nos autocensuramos, pues precisamente por eso empiezan a ganar poder otras instancias u Corrientes. otras corrientes, otras ideologías, que pueden ser minoría, ¿eh? Pero como la demás gente cree que desde su trinchera, es decir, desde su cama y desde su WhatsApp mandar un pensamiento de, bueno, vamos a rezar hoy, que no está mal, no está mal la creencia ideológica por una religión, pero me refiero que creen que con eso basta y decir voy a orar por los casos de X, por X tema, creen que eso va a ser la fuerza y la voz que se levanta del pueblo y no, salir a manifestaciones, salir a debatir,
salir en medios, hablar, comunicar, expresarse, pero sobre el tema es lo que debemos de hacer y no debemos de perderlo, no debemos de autocensurarlo. Entonces, Adrián, yo te invito y digo, de entrada te felicito, insisto, por seguir tus principios, tus ideales, y por otro lado, te invito a que no te autocensures, no te quedes callado. Claro. No, sí, lo que yo te decía es de que cuando alguien me pregunta, pues obviamente le voy a comentar cuáles son mis puntos de vista y ya. Simplemente de que se toma luego esta situación a veces muy personal y ese es el tema. Y principalmente con el debido respeto, en algunos grupos sociales, en algunas comunidades que no están acostumbradas a platicar de esta manera, y precisamente por la confusión de que un debate es un enfrentamiento o una discusión, y no necesariamente es, o sea, el debate conlleva el surgimiento de muchas ideas, y te digo, contrapropuestas, que como dice, no recuerdo qué filósofo, pero decía, es de sabios cambiar, es de sabios aceptar el cambio, ¿no? Entonces, incluso yo siempre que voy a comenzar con estos ejercicios es, háblame, te voy a escuchar y yo estoy abierto a cambiar mi postura en algún momento, pero me he enfrentado en muchos casos en los cuales la discusión, o más bien el punto de, digamos, de contrapropuesta es algo muy banal o algo incluso en algunos momentos hasta racista o clasista u ofensivo, que no conlleva a nada. Entonces, a mí la verdad es que no son propuestas, ¿no? No son propuestas, sino simplemente es denostar. Y ese tipo de situación, la verdad es de que no alimenta y pues mejor lo evito porque hay ocasiones en las cuales incluso se intervienen familiares. Entonces, ¿para qué arriesgar una relación afectiva, como es algún familiar, o un amigo que quizás es alguien con quien no quieres perder esa amistad, pero que no sabe hasta qué límite es cuando, o sea, cómo respetar y cómo saber que es un debate entre dos posturas, o sea, no es enfrentar a la persona. Como tú y yo, ¿no? Sí, claro, sí, así es. No me caes mal por pensar como piensas, ni yo te caigo mal por pensar. Al contrario, nos admiramos por decir, wow, qué padre. Que eso es algo de la sociedad, fíjate, que muchas veces ahora está mal, ¿no? Inclusive de las redes sociales. ¿Por qué? Porque en las redes sociales dices, a ver, yo soy, te voy a poner, hablando de política, ¿no? Yo soy derechista, yo soy, que no soy, aclaro, yo soy apartidario y soy de una corriente libertaria, clásica, pero bueno, suponiendo, hay gente que es de la derecha, hay gente que es de la izquierda, entonces nada más siguen a gente de la izquierda o siguen a gente de la derecha, y entonces empiezan a no seguir o a no ver lo que otras corrientes o otros pensamientos tienen respecto al mismo punto, al mismo tema, etcétera, y entonces se empieza a crear un extremismo, porque no se abren. Y eso es lo que las redes sociales hoy en día están haciendo. De hecho, yo siempre critico a la gente. Por ejemplo, pues yo creo, me considero de las pocas personas que no creen como tal en la Biblia. Yo sí soy católico, pero soy un católico light, por así decirlo. Pero yo sí critico la iglesia, pero con bases. He leído la Biblia, he leído y he comparado. Entonces, para criticar hay que leer la otra parte. No nada más es leer puras posturas. El juicio antes que el prejuicio. Correcto. Y esto te conlleva precisamente un análisis. Entonces, efectivamente, hoy día, la sensibilidad de la sociedad hace que las posturas que a veces son equilibradas sean mal vistas por uno o el otro sector. Es decir, alguien, en mi caso, cuando expongo algún tipo de crítica con un grupo que es del lado, híjoles, discúlpame. No te preocupes. Es mi hijita. Regina, por favor, silencio, discúlpame. Ya hacia un grupo que es, digamos, pro AMLO, y que yo pueda criticar alguna postura, como lo he hecho contigo y como siempre lo sigo haciendo, y ya es tomatazos y huevazos y decir, oye, pues es que eres un derechairo y todas estas situaciones que yo digo, oye, no puede ser, y te vas al otro lado
que digo, Y lo oye, pues mismo. es que esto me parece que está correcto. No, eres un chairo, eres un socialista, comunista, bolivariano, etcétera. Entonces, a lo que yo siempre busco es, pues ten tu criterio, continúa con tu desarrollo de análisis y estate abierto a escuchar otras posturas para que también puedas tú cambiar tu juicio. Incluso en mi caso yo te dije y te lo reitero, soy obradorista. Sin embargo, en algún momento puedo encontrar un punto de quiebre, que de hecho, te digo, sigo casi todas las mañaneras y trato de analizar en qué momento desde mi juicio se rompe ya esa posición a la cual yo sigo creyendo para poder cambiar también mi posición, pero Encontrarle un también, defecto, ¿sí? No, pero encontrarle eso un sí, yo le punto de encuentro, quiebre, ¿no? y le encuentro muchos defectos, o sea, yo no soy de los que todo es perfecto con San Andrés, ¿sí? O sea, es una situación que te digo, hay que ver los claroscuros. No todo es oscuro, no todo es luminoso. Hay que ver esos diferentes, ¿cómo se dice? Matices, ¿no? De las cosas. Fíjate, algo ahí también adicional, y ya ves cómo tú y yo platicamos y nos vamos, pero está No, padre, para digo, esto está. claro, yo creo que a este no le vamos a llevar debate, va a ser creencias, no, fíjate, justamente hace poco, y digo, me sucede mucho con mis hijos, ¿no? O sea, yo les digo, es que en la escuela, lamentablemente la escuela te adoctrina, y ese es Ujú. algo, el sistema clásico de enseñanza en la escuela. Yo afortunadamente he tenido y tuve maestros, y también mis papás, sobre todo mi mamá, que me enseñó a hacer, y bueno, mis papás, también mi papá me ayudaba mucho en eso y me insistía a ser críticos, a pensar, a razonar, a tener a no ser adoctrinados, a cuestionarnos el Claro. por qué y el para qué. Y entonces yo le contaba la otra vez, en otro lado platicaba que me decían, pero es que ¿por qué le encuentras siempre cosas a cualquier cuestión, sea un libro que leas, sea algo que, no sé, cualquier situación, hasta de algo mecánico, que no necesariamente tiene que ser no sé, por ejemplo, desde aquí estoy viendo mi asador y es interesante. Por eso la ruedita no está hecha de metal, sino de plástico para que se rompa y la compres y entonces la empresa pueda ganar más. Y eso es parte de un pensamiento crítico, de poder entender, racional y no ser, bueno, pues es que así es y ya, punto. No, es pensar y ir más allá de, de lo que ves. Y eso es que lamentablemente en las escuelas nos adoctrinan, insisto, porque ahí no te enseñan a pensar, te enseñan a decir lo que el maestro diga es lo que debe de ser. Y hay Ujú, de ti, cuidado que tú empieces a cuestionar ujú, un tema, a decir por qué, porque entonces empiezas a tener problemas. A mí me pasó y me pasaba mucho, ujú. inclusive hasta en la universidad. Yo recuerdo una maestra de costos que yo le decía, profesor, es que yo no estoy de acuerdo porque por esto Y y Z, y yo tenía, pues digo, en ese entonces, ¿qué? 19, 20 años en la universidad y cuestionaba y tenía conflictos muy fuertes con los profesores y yo les decía, es que no se moleste, no es personal. A mí me enseñaron a cuestionar y a preguntar para poder generar un mayor conocimiento, que por eso se llama universidad. La universidad precisamente eso es lo que hace, invita, debería, que se ha perdido, invitar al pensamiento, al raciocinio, para generar precisamente pensamientos universales. Y eso es Claro. parte del ¿No? Incluso objetivo. del pensamiento científico, los grandes científicos de la escuela científica de toda la humanidad es siempre cuestiona hasta tus propias ideas. O sea, no dejes de cuestionar, no dejes de retar, ni a ti ni a nadie. Entonces sí, hay que continuar de esta manera. Y bueno, pues ya entrando al tema, para darle continuidad a la situación esta del debate relacionado con AMLO. La pregunta está muy, muy, muy abierta. A ver, Da para dispara. da para varios puntos de vista y te la voy a formular y pues comienza tú con tus posturas. Posteriormente doy yo mi idea
y posteriormente llevamos a cabo una réplica para terminar con el ejercicio como la vez pasada, si te parece. Más bien, bueno, tú me vas a preguntar. Sí, ¿Yo empiezo? tú empieza, tú empieza. Vale. ¿Te parece o quieres que yo empiece? Como tú Pues digas. yo diría que tú, porque la vez Bueno, pasada yo empecé, ¿no? ok. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué decisiones geopolíticas consideras que se deben adoptar en México en los próximos 3 años? O en los próximos 4 años, hablando del término de la administración actual. ¿Sí? Bueno, no, sí te la voy a contestar. ¿Y sabes qué? Me Dale, dale. gusta, la verdad es que me encanta que me disparen preguntas, así que, a ver, de entrada, ¿qué geopolítica? Pues lo que yo entiendo de la geopolítica Ok. es que tiene al menos cuatro variables, que puede ser espacio, Geográfico, geográfico, claro. acceso a recursos vitales, demografía, cultura e identidad nacional, entre otros, pero principalmente son esos. Y los dos primeros, que es el espacio geográfico y el acceso a recursos vitales, son fijos, digamos que no son unas variables, Ujú, ni dependientes, ni son variables, simplemente ya están, y eso es lo que hace a una nación potente, rica, en cuestión de recursos, ¿no? Hablo de ujú, espacio, insisto, geográfico y recursos naturales, por ejemplo, ¿no? ujú. Y ya la demografía, pues va cambiando de acuerdo a políticas sociales que haya, como lo que pasó en China en 1976 con el nada más un solo hijo, no me acuerdo cómo le llamaban esa Ah, sí, claro, política, exacto. o cultura de identidad nacional, como lo que hace muy bien Estados Unidos para poder generar esa cultura de identidad nacional. Entonces, respondiendo a la pregunta es, ¿qué considero, qué decisiones geopolíticas deberían de hacerse en los próximos 4 años? Y te refieres, me imagino, por el periodo que le queda a Andrés Manuel. Ujú, correcto. Uf, y es una pregunta bastante grande, Ujú, híjole, profunda. Am, ¿Qué puedo decir? Me voy a remontar un poco a la historia, ¿no? O sea, a lo largo de muchos años siempre hemos estado por parte de Estados Unidos y lamentablemente por parte de nuestra cultura y nuestra propia corrupción y nuestra propia identidad que tenemos, hemos estado a la espalda o a la ujú, sombra de un correcto. país, de esta superpotencia que es Ujú, Estados Unidos. No por nada, cuando se firmó el tratado bueno, cuando terminó la guerra eh, y se firmó el tratado en Europa de Versalles, que precisamente Estados Unidos intervino para que se cerrara o se terminara la guerra y se cerró el Tratado de Versalles, también se cerró el Tratado de Bucareli en ujú, México, con un objetivo que eso está por abajo y que pocos conocen, pero que es real, que es el Tratado de Versalles, de Bucareli, ujú, donde precisamente le dice básicamente a todo el mundo, sobre todo a las potencias europeas, entre ellos Alemania, Inglaterra, etcétera, les prohíbe tener una intervención en México y en Latinoamérica más bien. ¿Con qué objetivo? Precisamente es para que este país, Estados Unidos de Norteamérica, creara su superpotencia a través de la explotación de los recursos naturales, precisamente, y geográficos de diferentes entidades, entonces, desde el Canal de Panamá, desde Honduras y todas las repúblicas bananeras. De hecho, hay un librazo que habla sobre Banana Republic, precisamente, y hay una empresa hoy en día que es accionista George Bush que se llama Chiquita Brands. Chiquita Brands se llama, bueno, es un nombre de la empresa que se llama Chiquita Brands y que precisamente lo que hacían era utilizar esa empresa, lo que Estados Unidos, y ahorita voy a aterrizar al punto, ¿no? Pero lo que hacía Estados Unidos era precisamente construir vías férreas a cambio, y ellos, a partir de esta empresa, daban, em, em, tomaban el control, pero metían armas a través precisamente de esta empresa y las distribuían para generar desestabilidad social, generar guerras internas, generar revoluciones, etcétera, dentro de cada uno de los países y poder implantar, por así decir, a uno de sus,
gobernadores, que tuviera políticas o que hiciera decisiones o tomara decisiones, perdón, en pro y en favor pues, eliminando, digamos, la soberanía del país, Honduras, México, etcétera, y dando beneficios hacia Estados Unidos. Tal es el caso, y la vez pasada te lo dije, desde el petróleo y desde muchísimas cosas que han pasado en México y digo ahorita en lo que es las repúblicas bananeras, etcétera, ¿no? El canal de Panamá, etcétera. Entonces, aterrizando todo esto, hoy en día, por ejemplo, no, lo que nos debería de preocupar más que el petróleo, debería ser el agua. De hecho, hay un tema con una empresa, creo que era, no me acuerdo qué empresa que quería poner en Mexicali, una cervecera muy grande y bueno, Se llama dos, branding, algo brandings. no me acuerdo cuál era. Constellation Ah, Brandings. Constellation Brands, exacto. Y el problema de aquí era que decían, oye, en Mexicali no hay agua y encima van a poner y la poca agua la van a desviar para hacer la cerveza. ¿Por qué? Porque para hacer cerveza se requiere muchísima agua, o sea, muchísima agua. Entonces, bajo ese principio, pues sí estoy de acuerdo en que se haya, digamos, suspendido el permiso que se le había dado y la inversión extranjera directa que le iban a dar bueno, que iba a hacer esta empresa, Constellation Brands, a México, pero tampoco era la manera de decir lo corto de destajo. Nuevamente Aunque las formas. sí, las formas, nuevamente. Ujú, No ujú, es la manera, lo mismo que platicamos la vez pasada, lo sí, de sí. Kia, el Ujú, aeropuerto, el Naim, etcétera, ¿no? ujú, Digamos que esa es una manera en que no son las formas, ujú, eh, y se tiene que hacer una política que debe de ser por años. Ese es uno de los principales problemas también que tenemos como país, que las políticas son sexenales. No nos da la vida para poderlas continuar, para poderlas, perdón, hacerlas y cumplirlas. A diferencia de grandes potencias, que sus políticas están establecidas, por ejemplo, con Nixon en Estados Unidos, que han sido de años para poder hacer y establecer y enderezar el barco. En este caso, el problema es que cuando estaba, por ejemplo, el tratado de libre comercio, o el modelo de sustitución de importaciones, o ciertos modelos económicos, macroeconómicos, de política monetarias, etcétera, que han venido de años anteriores, ningún presidente, cuando es el cambio de gobierno, continúa con ese proyecto. O sea, no tenemos una visión como país a largo plazo. Somos mediocres. Y ese es el segundo punto al que quiero llegar. ¿Por qué se da toda esta situación? Te voy a decir en cuestiones estadísticas, en Estados Unidos hay de cada 10 ricos multimillonarios, 9 es riqueza creada por ellos mismos. ujú, En México y Latinoamérica, perdón, no México, Latinoamérica de ujú, 10 ricos, 9, ujú. 9 son heredados, uno solo es creado. ¿Esto qué nos está diciendo? Que nosotros por naturaleza somos flojos. Y te lo digo nuevamente, aquí donde estoy ahorita, en este estado, donde estoy en la costa pacífica, la gente es floja. Pero no es un tema de, es mental, es cultural. Bueno, sí puede ser también cultural, pero también tiene que ver el tema del calor. De hecho, por eso en México y en Latinoamérica la gente es más pequeña. Comparado a países donde hace más frío, la gente es más grande. ¿Por qué? Porque la gente donde hace mucho frío se tiene que mover para conseguir la comida. Donde hace calor, en cualquier parte tú ves y arrancas. Yo vengo caminando aquí donde vivo y encuentro papaya tirada, plátanos en algunos lados tirados, porque se da muy fácil. Entonces, eso que hace que la gente se afloja, que el calor mismo te empieza a deshidratar. Y eso se empieza a transformar en un modus vivendi de la gente que a lo que yo voy es que nos hace mediocres junto con el tercer punto que es la familia, que no es que esté mal, ¿eh? Ojo, la familia no está mal. ¿Y a qué voy con esto? Y te voy a poner otro ejemplo. En una entrevista, cuando un boxeador, te voy a poner un ejemplo, gana una pelea o le hace una entrevista a un deportista, en Estados Unidos, ¿qué es lo que primero hace? Yo soy el primero, yo soy el número uno y hace esto. En Latinoamérica, ¿qué es lo que hacen? Saludos a mi mamá, saludos a mi abuelita, a mi tía, a mi hermano. ¿Por qué? Porque estamos arraigados culturalmente con una sociedad, con la familia.
voy a esto y lo voy a aterrizar con la geopolítica por lo siguiente, que eso es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y eso hace que nosotros nos veamos más mediocres en cuestión de todos los sentidos, desde la educación, desde las políticas, desde el involucramiento, como nosotros como sus ciudadanos, hacia exigir, inclusive desde leer, para poder exigirle al gobierno y poder solicitar mejores condiciones de X, Y o Z. Ni siquiera conocemos quién es nuestro diputado local, quién es nuestro diputado Federal. estatal, federal, los senadores, no conocemos, ni siquiera sabemos a quién, pero también no es que no lo conozcamos, es que también los políticos o esta parte política no quieren que sepamos. Entonces, tantito, es un poco de todo que lo que hace es que nos volvamos corruptos y entonces dicen, oye, llega, por ejemplo, Constellation Brands a querer meter, hacer una inversión extranjera directa, el gobernador de este estado dice, le pasan dinero, no estoy diciendo que es verdad, es un ejemplo, pero le pasan dinero y dice, por sobre la soberanía prefiero obtener yo dinero, pues el agua me vale, no me interesa si se desvía el agua, si se están gastando recursos, si está en peligro la soberanía por esta empresa que es extranjera para explotar recursos que me podrían servir para hacer a lo mejor plantíos de maíz, incrementar el maíz o no sé, otra cuestión de agrícola, no les interesa. Y eso sucede en todos los rincones de México. O sea, no por nada está el de todo el poder, esta película, ¿no? Impuesto a las ventanas. Hace poco, ¿qué anunció un senador? Ya no me acuerdo qué senador fue, digo diputado. Impuesto a los que van en su carro Fumando. fumando. Monreal. Monreal. Ya Es lo el quitó, experto. Ujú, pero pero ya el esa la ha punto, aplicado sí, pero el punto es cantidad de que eso veces. es tal cual el impuesto a las ventanas que hubo hace años. Entonces, Con el el, gobierno de Santana. Hasta las mascotas. exactamente. Y entonces el punto es que la gente dice, ¿a poco había impuesto a las ventanas? Porque no tenemos esa cultura. Entonces, si tú me preguntas en los próximos 4 años, yo te diría no. En los próximos 4 años no debería de ser, sino debería de ser a mayor plazo. Y regresando nuevamente a la respuesta es, y mientras estos 4 años se deben de establecer leyes, pero no nada más la ley que diga, no es que esté prohibido, por ejemplo, en las eh, playas, se supone que está prohibido, bueno, más Propiedad bien, privada. exactamente, es de todos los mexicanos, pero yo Está aquí abierto. donde vivo, en efecto, o sea, dicen, pues sí, no está prohibido, pero a ver, pasa, porque como compro adelante el terreno, bardeo, y entonces nadie puede pasar, y para poder tener acceso a ese pedazo de playa, tienes que caminar Ujú. chorrocientos de kilómetros para poder llegar a esa parte. Entonces, esa parte es donde se empieza a perder la soberanía y eso es lo que está mal, que no nos debemos de vender por unos cuantos pesos. Y Ujú. entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Pues establecer políticas a largo plazo para cuidar la soberanía, pero estratégica, no de petróleo, sino del agua, de recursos vitales, de ser autosuficientes con el maíz, y muchas cosas. Digo, en términos generales, no voy ahorita a ahondar en más, quiero dejar el espacio. Este, a mi punto de vista, ese es uno de los principales problemas que tenemos como país. Pero, insisto, como se está haciendo hoy, tampoco son las formas, no es la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos violando muchísimos tratados del, del TEMEC, sí, del TEMEC, por todo lo que está proponiendo Andrés Manuel y de lo que está haciendo Andrés Manuel con la ley energética, por ejemplo. Ujú. Adelante, Adrián. Muy bien, pues mira, yo me quiero primero ir hacia eh, dos grupos diferentes de puntos a considerar precisamente para un análisis geopolítico. El primer punto pues es el revisar la cuestión interna y el otro pues la cuestión externa de los siguientes años en cuanto a estas
factores de geopolítica se refiere. En cuanto a los factores internos, efectivamente hay que considerar la posición geográfica de México, que pues para bien o para mal, tenemos la mayor frontera de nuestro país pues, con un vecino al norte que es actualmente todavía el país más poderoso del mundo y el que ha regido pues, básicamente pues, todo el siglo pasado pues, con las reglas que ellos imponen para el juego internacional, que están actualmente pues viviendo una situación un tanto compleja, que no podremos decir que a corto plazo va a cambiar esta situación. Sin embargo, sí se están dando ya varias luces en cuanto a que ya la competencia con entidades como Rusia, China principalmente, ya están empezando a tener ya complicación para continuar con esa soberanía o hegemonía internacional. La otra posición también pues, es la cuestión de recursos naturales. Voy a enlistar algunos que sí son importantes considerar. En algunos coincidimos. La parte del agua, por ejemplo, la parte de las energías que todavía tenemos que considerar como, pues como parte de una fortaleza a corto y mediano plazo del país. El litio, que es una de las tierras raras que vienen a causar yo creo que una revolución en cuanto a revisión de las posiciones donde se encuentran los mayores asentamientos de litio, y nosotros tengo entendido que tenemos la posición séptima del mundo y todavía con posibilidades de hallazgos de más de este tipo de tierras pues que a final de cuentas no hemos explotado y que se vienen a hacer de las cosas más importantes que vamos a tener que considerar, ¿no? en el mundo. Perdón, paréntesis, Adrián. Para nuestro público, el litio, pues es el elemento que se necesita y se requiere para poder generar y crear Las baterías baterías, claro, eléctricas así que, por es, ejemplo, Tesla así está es, produciendo, ¿no? Entonces, así por es. eso es tan importante el litio. Perdón, Sí, adelante. de hecho, hablando de esto mismo, pues ahorita está en boca principalmente en Sudamérica, el tema de la injerencia de Elon Musk con Bolivia y con todo lo que ha sucedido actualmente en este país, que bueno, ya ese es otro tema que está bastante complejo y controversial, pero bueno, sí, el litio es algo que tenemos que poner en la mesa forzosamente. Otro punto importante que es reciente es el cannabis y la legalización en nuestro país para producción, que todavía no tenemos bien aclaradas las reglas, pero ya en los siguientes días se va a dar esta Para situación. uso medicinal nada más, para aclarar. Actualmente para uso medicinal, pero en los siguientes días ya va a ser el uso lúdico y de producción para diferentes El tipos problema es de que eso plantas. viola algunos tratados Pues no, internacionales, lo sí. lúdico, ¿no? Bueno, eso es, mira, eso lo dejamos si quieres porque es un tema bastante interesante y del Sí, digo, cual tú sabes que a mí me interesa muchísimo y yo lo yo he estado también porque de analizando hecho mucho. estoy en un negocio por Sí, poner sobre es ese lo, tema. bueno, mira, luego Entonces, platicamos tú y yo, sí, porque a mí me interesa muchísimo. vale, vale, Pero vale. bueno, este asunto que vamos a ver cómo van a estar las reglas, yo confío que sí va a tener posibilidades de que en mediano plazo va a ser uno de los recursos más importantes que tenga este país. Y bueno, de lo que te estoy hablando y de los que he enlistado, seguimos con abundancia de ellos hasta la fecha. Entonces tenemos que ver cómo se va a manejar todo eso. Y bueno, y el último punto interno es también algo que está moviendo a nivel mundial, que es el uso de las vías ferroviarias y la interconexión entre países. Se habla incluso de que, bueno, ahorita pueden ser teorías de conspiración, pero se habla del nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial hay una frase muy interesante que se dice, no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. No sé bien, no se sabe bien a qué se están refiriendo en estos grupos de grandes líderes del mundo, pero bueno, se habla ya de muchas teorías.
Y esta cuestión, una de las teorías es de que cada vez va a ser más complejo, más caro, más inaccesible los viajes vía aérea y más utilizable la vía terrestre, pero en el caso de manejo de mercancías, pues las vías ferroviarias van a tomar, según lo que se estaba platicando, mucha importancia en los siguientes años. Ahora, en la parte del análisis externo a México, precisamente con la geopolítica, pues tenemos que considerar para los siguientes 4 años, irremediablemente, pues el primer punto, la pandemia, que ha venido a afectar hasta la forma en la que estamos comunicándonos, en la forma de los sistemas laborales, sociales, etc. Se ha venido a romper con muchos paradigmas que bien o mal tenemos que saber cómo aprovechar la situación, ¿sí? A grandes problemas, grandes soluciones. El otro punto es la recuperación económica a nivel global y a nivel nacional. A ver, ¿Quieres ponle mute para que ya le bajaron, disculpa, no te preocupes? Esta recuperación, este primer año, 2021, básicamente a nivel internacional se espera un nuevo crecimiento económico en todas las potencias, precisamente por el rebote de lo que aconteció el año pasado, que fue pues sí, un caos, ¿no? A nivel económico en todo el mundo. Tenemos que ver cómo vamos a poder aprovechar esto. Lo que te mencionaba del nuevo orden mundial, y incluso en este orden mundial se habla de algo también, teorías de conspiración si quieres, pero se está hablando por todos lados, que es el reseteo. No sé si lo has escuchado y todavía no se sabe bien a qué se refieren con este gran reseteo internacional. El nivel de deuda a nivel internacional es gigantesco. O sea, 400 del PIB China. Sí, o sea, la deuda que tiene China es 400%. Ahora, fíjate nada más, los países más ricos actualmente en el mundo son los que también tienen mayor calidad de deuda. Bueno, mayor cantidad de deuda. O sea, correcto. Es algo que... De hecho, tú googlea así en internet, ponle deuda por país al día, per cápita, te aparece per cápita de acuerdo al PIB, etcétera, y ahí aparecen primeros lugares precisamente los países que son primermundistas, justamente. Claro, y desde un punto de vista... Eso tiene que ver con el sistema capitalista, pero es otro tema. Sí, pero sencillamente, o sea, sin ahondar ahorita en un análisis tan profundo, realmente parece absurdo, ¿no? O sea, cómo países con tanta potencia económica pueden ser también los que tienen mayor cantidad de deuda. Pero bueno, eso vamos a ver qué es lo que también va a suceder. Y ese reseteo, a mí me llama mucho la atención a qué se refieren. Te digo, todavía está como más enfocado en la teoría de conspiración, pero pues ya ahora sí que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Lo que habíamos dicho la vez pasada y lo que te había mencionado Rusia y China contra Estados Unidos. Ahora bien, algo importante que yo creo que se debe de, bueno, que yo pienso que va a ser o que va a continuar siendo un eje para estos siguientes 4 años del ejercicio de la administración actual, va a ser continuar con la soberanía nacional. Esto ha sido muy marcado tanto por López Obrador como por su canciller Ebrard. No ha permitido que, como anteriormente era inminente, digamos, la opinión de agentes internacionales, o bueno, de otros, principalmente de Estados Unidos, para que se manifiesten o no determinadas decisiones, hasta el momento, o por lo menos han sido más discretas este tipo de decisiones. O sea, se ha continuado con este ejercicio de decir, pues nosotros vamos a continuar con nuestra soberanía y con el ejercicio también de respetar al resto de los países. No recuerdo ahorita bien la frase que maneja López Obrador, pero es muy recurrente este tema. Y lo otro que también habíamos dicho la vez pasada, o sea, se está buscando, o sea, no estoy diciendo que ya se ha logrado, pero está buscando que al término de esta administración se pueda encontrar con la autosustentabilidad, principalmente para lograr la soberanía energética e incluso también en algunos casos en sectores primarios, ¿no? Como es agricultura, pesca y lo que es pues el sector primario tan importante con el país y con tanto potencial que tiene. Ya por último, comentando también algunos puntos de lo que ahorita mencionaste,
Quiero también dar algunos aportes. En todos los, bueno, eso es algo que yo he pensado incluso desde antes de que comenzara este sexenio. En nuestro país tenemos prácticamente en cualquier rubro que tú puedas imaginar, o bueno, que puedas ahorita enlistar, que conlleven riqueza para el país, tiene una fórmula binomial, o tenía, o por lo menos se va a tratar de destruir, pero la fórmula binomial es riqueza o abundancia y corrupción. O sea, en cualquier campo que te imagines. Y eso es lo que, pues por lo menos el discurso se está buscando erradicar, esa corrupción. Que si se va mal, que si se va bien, pues ya depende ahorita de cómo cada quien lo pueda ver, pero al final de cuentas se está buscando que sea el inicio el inicio de ese rompimiento de manejar a la corrupción como parte de nuestra cultura. De lo que habías manejado tú también respecto a China, es indudablemente algo que sí se debe de considerar para admiración o para temor en cuanto a cómo se ha manejado China en estos últimos años, del nivel de control que conlleva ya con sus ciudadanos, ¿sí? Que a final de cuentas, a la par, se ejecutaron programas de educación a toda su población que ha llevado a que China hoy día es de las potencias con más, ahora sí, con más potencial de crecimiento, y se habla que para antes del 2050 va a ser la potencia número 1 del mundo. Y quién sabe si hasta esos años. O sea, así como van de acelerados, no sé si vaya a alcanzarse incluso antes, para nuestra sorpresa. El Tratado de Bucareli. ¿Sabes para cuándo va a terminar ese Tratado de Bucareli? Que no es nada oficial Exactamente, el o sea, tratado, pero todo el mundo habla del mismo y lo bueno, conoce. pues digo, para el público, el Tratado de Bucareli, sí hay cosas oficiales, digamos, pero por abajo del agua se firmó otro, digamos, otros acuerdos, que precisamente por eso es Exacto. que nosotros como país no podemos refinar petróleo precisamente para hacer gasolina, ¿no? Hay un libro muy bueno La que se industria llama, aeronáutica. hay un libro muy bueno que les recomiendo para los que nos están escuchando si quieren saber más del tema, es Los Tratados de Versalles hasta Bucareli. Después ahí abajo en los comentarios les pongo el nombre de este libro. Es corto, pero es muy bueno. eh, por si quieren saber más del tema. Pero, perdón, adelante. ¿Sabes cuándo termina Pues, la supuesta vigencia de los tratados? no. 2023. Se firmó por 50 años y luego una prórroga de otros 50, termina en el 2023. Yo creo que si bien es cierto esto de ese tratado, desde mi punto de vista, se requería de tener una administración como del tipo de López Obrador, como para que se pudiera pensar en la ruptura de estos tratados o, con el término de la vigencia, el ya no prorrogarlo más, para poder aprovechar a partir del 2023 la situación de la posición geográfica y todo el potencial que tiene nuestro país para ya no estar a la sombra del vecino del norte. ¿Sí? Y la diplomacia que se ha llevado a cabo, como te decía, ha sido principalmente con países americanos, tanto o sea, desde Norteamérica y también incluso hacia Sudamérica. Es controversial también el hecho del apoyo hacia países que son digamos, de posición de izquierda, pero a final de cuentas se está viendo actualmente México como una posible potencia o con un posible liderazgo hacia el resto de América del Sur. Y de lo último que comentaste, la riqueza de los millonarios de América Latina, que se concentran 9 de cada 10 con riqueza heredada. Bueno, yo sigo creyendo que esto es por fruto, pues la verdad es de que sí, principalmente de los últimos años, del sistema neoliberal, que se ha aprovechado pues por intereses que no son los adecuados para nuestros países. Y creo que ahorita se está dando esa voltereta que yo, te reitero, estoy de acuerdo en cuanto a que las formas en muchas ocasiones son sucias, son desordenadas,
son espontáneas, no son analizadas con pros y contras, sino de que a veces son, ahora sí que a ordenanza de el líder supremo y lo que diga la ley, así lo pasamos sin coma, sin cambiar comas ni puntos, sin analizar, sino simplemente porque así tenemos que funcionar. Y eso, te doy la razón, no es lo correcto para algo tan importante. Pero sí me parece que son momentos cruciales para analizar todos estos puntos. No, no, muy, muy interesante. Creo que coincidimos en muchos temas. Creo que no hay mucho que debatir. Me refiero a que, salvo algunos puntos, por ejemplo, el tratado que dices que termina en 2023 de Bucareli, y de que se libera el potencial y que se necesitaba un Andrés Manuel para poderlo hacer. Mm, puede ser, eh, sí, puede ser. Sin embargo, el problema, y nuevamente caemos, es ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a eliminar, no sé, eh, por ejemplo, la dependencia que tenemos con Estados Unidos para el petróleo. Bueno, claro, el plan pues es crear una refinería o inversión más refinerías, etcétera, y que nosotros produzcamos nuestro propio petróleo, ¿no? El problema es que Pemex está en el hoyo. Pemex ya es, no sé, digo, en unos años veremos, pero Pemex ya no, no sé cómo lo van a revivir. Y se lo van a revivir es con muchísimo dinero que nos está costando al país. ¿Y con qué objetivo? Si el objetivo y lo que yo decía al principio es tener una visión a largo plazo. Y una visión a largo plazo es más de 4 años. Y entonces es voltear a ver pues energías renovables, voltear a ver la producción, por ejemplo, de precisamente utilizando el litio para generar baterías, y olvidarnos y empezarnos a olvidar del petróleo. La otra vez te compartía en Alemania para este año ya está, eh, 2021, ¿sí? Prohibido, o bueno, ya está regulado que debe de haber ya más, vehículos, que ya no debe de haber, más bien, vehículos, eh, de hidrocarburo, de base diésel, base gasolina, ¿no? Este, porque para allá va todo mundo y nosotros también, pues no está claro. Ahora, uno de los puntos es, está bien, vamos a dejar que, el gobierno, eh, tire la inversión extranjera directa, tire, ese tipo de, perdón, este tipo de inversiones y de tratados que ya se tienen o acuerdos o contratos con empresas extranjeras. Eso cae en también en un autoritarismo, ¿sí? Y se ve mal, y está mal ante una economía globalizada, donde no comparto, pero sin embargo existe, y estoy de acuerdo contigo en las calificadoras y en las en las que es como un Standard Poor's, Fitch, etcétera, donde califican, precisamente uno de los puntos era con Pemex, ¿no? Que calificaban, y yo siempre he dicho, bueno, ¿y quién califica a las calificadoras? ¿Quién regula a las reguladoras? Ahí está 2018, lo que sucedió con pues la crisis inmobiliaria y después de todos las hipotecas prime, etcétera, donde pues al final hubo grandes, pérdidas económicas, donde estuvieron involucradas las mismas, reguladoras que regulaban en AAA la inversión para un producto financiero, y cuando se les entrevista decían, bueno, pues que yo simplemente doy una sugerencia, pero no es que sea la ley, y pues la gente si lo toma o no. Entonces ahí es donde entra en conflicto porque dices, bueno, pero pues a ti te hacen caso, ¿no? Y con base en eso suben, bajan las acciones, la inversión extranjera o los inversionistas se detienen o avanzan dependiendo esa calificación, ¿no? Como si es triple A, si es doble A, dependiendo de la calificadora. Entonces, pues yo no estoy de acuerdo con las calificadoras porque nadie las regula, están muy libres. Entonces, en ese caso, estoy de acuerdo contigo, pero tampoco estoy de acuerdo en que no exista,
pues entonces nadie me regula. Entonces, simplemente como Pemex dice, le voy a dejar de pagar a Standard Poor's, no me acuerdo quién era, quiénes eran las calificadoras, para que, ¿cómo se vio eso en Pemex? Pues al final es, qué fácil, y de hecho había algunos memes por ahí, económicos, financieros en ese mundo, que decían, ¿cómo elimino la mala calificación para la inversión hacia Pemex y en bolsa, etcétera, en deuda? Pues elimino a la calificadora y en automático, ¡pum!, ya no No, tengo una calificación. y no se eliminó, o sea, lo van a hacer de No, gratis. porque, claro, porque ellos dijeron, pues aunque no me pagues, lo voy a hacer. Exactamente. Entonces, logramos algo, ¿no? Sí, Hasta pero es cierto punto. mínimo. Es... No, no importa. El punto es que así deberíamos de actuar. Es decir, oye, yo no estoy atado a ti, y cuidar nuestra soberanía, ¿no? O sea, yo Pemex, olvídate de qué es Pemex, cualquier empresa nacional o cualquier, pero en nuestra idiosincrasia, insisto, no nos enseñan a eso y nos dicen, ahí te va una mochada para corrupción, precisamente siguiendo ese comentario que haces del binomio, para donde es corrupción, riqueza, etcétera, para que precisamente sea calificada o nos escojan a nosotros como calificadora, Pemex, y entonces le dan dinero a la empresa, sin importar la soberanía, sin importar todo lo que afecta atrás. Pero realmente, digo, lamentablemente hoy en día no aparecemos en el ranking de las 25 economías más atractivas para poder hacer inversión en México, y por segundo año consecutivo dejamos de estar. Entonces, quieras o no, nos está afectando porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces, si ese tipo de cuestiones no estuvieran cayendo, entonces yo diría, lo están haciendo bien el gobierno actual, pero no lo está haciendo bien. Está haciendo una parte que otros gobiernos no hacían, sí, pero está haciendo de otra manera lo que otros gobiernos sí cuidaban, de este lado se está descuidando totalmente. Entonces, insisto, el problema es que debe de ser una política macroeconómica, una política económica que abarque y que cuide esas dos partes, tanto el sector privado, el sector industrial, pero que también cuide la soberanía. Y acá en gobiernos pasados, lo voy a decir así en resumen, en gobiernos pasados era cuido el sector privado y los intereses del capital, no me interesa la soberanía. Y ahora es al revés, me interesa totalmente la soberanía, con corrupción, porque sigue habiendo, pero no me interesa la parte del capital privado. Y recordemos, el gobierno nosotros lo ponemos, no lo pone, o sea, están puestos por nosotros. Entonces, ahí es donde no me gusta, no me cuadra, y es donde no estoy de acuerdo, sigo estando en desacuerdo con este gobierno, porque está echando a perder muchísimas cosas que ya estaban construidas, muchísimos empleos, muchísimas empresas, muchísima generación de riqueza se está viniendo abajo. Bueno, también es muy cuestionable, ¿no? En mucho de ese campo de la generación de riqueza, sinceramente es cuestionable y es importante señalar el cómo se ha obtenido, qué tipo de contratos, qué tipo de intereses o de preferentismos se aprovecharon con anteriores administraciones. Y efectivamente, sí, esta administración ha sido un freno muy estrepitoso hacia cómo se venía manejando la situación, y pues sí se han venido afectados grandes intereses que bien a bien pues son participantes importantes de la medición de la riqueza del país, el Producto Interno Bruto. Fíjate, algo muy importante, Hernán, el Producto Interno Bruto, o sea, ¿cuál es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos? Yo creo que ni siquiera es una cifra que se maneje como relevante. No, Allá lo que porque se se maneja es el maneja Producto Nacional Bruto. exacta, Aquí, lo que aquí pasa. imagínate como si empezáramos a contabilizar el Producto Nacional Bruto. Pero ¿por qué es? ¿Por qué Ah, es? claro, pues ¿Por, por por qué es el conveniencia Producto también. Nacional Bruto en Estados Unidos Ah, y no no, el sí, porque Producto Interno? está en todos lados. Pero Pues, ¿qué es lo que está en todos lados? bueno, vamos a exponer a los escuchantes, ¿no? El Producto Nacional Bruto lo que mide es Ujú. la riqueza de todas las
empresas que estén de un país, pero en otros países y también en su propio país. Correcto. El Producto Interno Bruto es toda la riqueza que generan las empresas dentro de ese país. Correcto. Es decir, en México el Producto Interno Bruto se conforma pues por capitales extranjeros principalmente, y por eso se contabiliza de esa manera. O sea, hay muy poco producto que es de empresas mexicanas que existen en otros Sí, países. vamos a ponerle Entonces, nombre y apellido. O sea, no hay muchas Bimbos, claro, no hay así muchas es. Coronas en Cemex. ese entonces, Uh-huh. no hay muchos Cemex, a Uh-huh. diferencia de esta, y entonces no generan tanto y no para que sea en el extranjero para que sea relevante. Entonces por eso se contabiliza a nivel económico el Producto Interno Bruto, porque nosotros no exportamos empresas. No es que no exportamos productos, no exportamos empresas, no nos instalamos en otros países para generar riqueza hacia el país. A diferencia de Estados Unidos, donde está te voy a poner un ejemplo, Microsoft China, Apple China, claro. Apple Inglaterra, etcétera. Sí, o sea, no, ya ahí nos podríamos ir. Entonces, por eso es que en que Estados Unidos no es relevante el Producto Interno Bruto, sino pero el fíjate, Producto Nacional Bruto, ¿no? Pero fíjate, o sea, el si punto es, analizáramos. ¿de dónde viene eso? Del capital privado. Claro, no son empresas de gobierno, no es un Pemex, no es un Petrobras. Así es. O sea, entonces, ese es el punto. Pero ahí entra, la entonces política entra el económica análisis hacia los capitales privados para poder hacer crecer las empresas? Ah, no, ahí está FEMSA, ahí está Bimbo, pero fíjate, que Hernán, los están aplastando. Sí, pero fíjate, Hernán, exactamente ahorita en este punto es precisamente para analizar a quién se está defendiendo, o sea, hacia dónde va el análisis de la generación de riqueza y qué tan positivo es el que precisamente sea la protección de transnacionales privadas contra las posibilidades nacionales y nacionales, nacionales, no, okay. no Pero, extranjeras. Sí, pero no, yo me refiero también bueno, es más, nacionales y transnacionales internacionales. Más bien, ¿cómo te puedo decir? No, en privados este y caso, transnacionales. todo este caso de la energía ha sido nacionales. O sea, en ningún lado han estado hablando de empresas extranjeras. O sea, estamos hablando de FEMSA, ¿Pero cómo estamos no? hablando de... De ¿qué? energía, Sí, ¿estás claro. hablando? Yo hablo ahorita de los comentarios, de todo lo que está sucediendo con las empresas. Por ejemplo, un Oxxo, donde están diciendo que hay un subsidio de 26,000 pesos por cada tienda. Ok. Y entonces, ese Walmart. subsidio, ¿por qué está sucediendo si la empresa, el changarrito de abajo, ¿qué es lo que tú estás comentando? O sea, ¿hacia dónde se está yendo esa generación de ganancia o de riqueza? Pues está yendo hacia los grandes capitales, que son los dueños de FEMSA, por ejemplo, y los inversionistas, porque hay mucho inversionista también extranjero que invierte en bolsa y que aparte generan deuda en bolsa, pero no importa, el punto es, si es eso, te podría dar la razón. El problema es que esos 26,000 pesos por Oxxo que se están generando de subsidio, realmente no es un subsidio, es porque ellos mismos generan su propia energía y entonces, pues, a diferencia del changarrito chiquito. Mira, esta semana he estado escuchando muchísimos análisis respecto a esto. Yo ya he tenido el conocimiento de cómo se manejan precisamente las sociedades de autoconsumo de energía, y desde que me lo presentaron, incluso para que yo lo promoviera, se me hizo raro. Ya no indagué porque no entré a ese negocio, a fomentarlo, pues, pero apenas está saliendo ahorita a la luz, y es interesante, pero la verdad es de que yo creo que también es un tema a debatir en un video adicional, porque nos puede llevar muchísimo tiempo. Está muy interesante el tema, pero a lo que yo voy es de que también no nada más se trata de empresas nacionales, o sea, también se habló de Walmart, en el caso de lo que tú estás diciendo, pero también previo a esto, la razón. Sí, pero previo a esto, no nada más es eso, o sea, es Iberdrola, es ay, joles, fíjate que ahorita se me van los nombres, porque ni siquiera tomé nota relacionado con esto último que ha pasado, porque te digo, sería muy interesante que lo viéramos, pero sí, es un tema que lleva ya varios años y que ahorita está saliendo a flote. Estamos conociendo datos que son importantes de analizar, tomar determinadas posturas, pero todavía no vemos todo. Falta todavía más por conocer al respecto,
y sí es muy controversial y muy utilizable actualmente en este tiempo de elecciones. Mira, ya nada, para comentar de lo último que tú estabas comentando, te quiero decir, yo no soy un defensor del petróleo. Para mí, desde mi punto de vista, al igual que tú y que muchos de los que nos puedan estar escuchando, la quema de hidrocarburos es una gran fuente de contaminación en grandes partes del ecosistema. Permíteme un momento. Permíteme nada más un... Ya, discúlpame, Hernán. Los No niños. importa, no, tú ponle Este, mute y ya haz lo que tengas que hacer. claro. No, ya está. Pero bueno, en este tema, sí, no voy a defender yo de que sea energía que sea utilizable por el... Es más, espero que mis ojos vean el término del uso de hidrocarburos, ojalá que lo logre, pero la verdad es de que no es así de tajo el rompimiento. O sea, estamos dentro de un sistema en el que nos estamos basando principalmente en hidrocarburos para que se mueva el mundo. Y para el cambio de forma de movimiento, incluso necesita ser un plan paulatino. Sí, Ni de acuerdo. siquiera países desarrollados están llevando a cabo ahorita una ruptura total. Te estás hablando tú de Noruega, que es un país, bueno, ahora sí que... No, ahí coincido totalmente contigo, que debe ser paulatino, Sí. pero no Ahora, por eso vas a invertir todo para no se crear está... una refinería y crear... Bueno, pero ahora te estoy hablando, ahorita la refinería de Dos Bocas es la que va a ser la séptima en utilización, que se va a utilizar aquí en nuestro país, contra 130 que tiene Estados Unidos. Actualmente China sigue construyendo refinerías. El gasoducto de, ¿cómo se llama? Nord Stream, que va a pasar de Rusia a Alemania. En Alemania ahorita están defendiendo el que continúen con el gasoducto, porque incluso Alemania, bueno, por lo menos Angela Merkel está diciendo, no vamos a lograr pasar a las energías ecológicas en un corto plazo. Vamos a seguir requiriendo de gas natural y no tiene comparación el precio que tiene Rusia y que nos va a ofrecer. Estados Unidos, ahí el interés en estos siguientes años para este ducto, yo creo que viene una segunda guerra fría, ahora sí que por obvios intereses, pero no es, te digo, no es algo que ahorita quieran cortar de tajo, y menos un país subdesarrollado como el nuestro, que todavía tiene potencial de obtención de riqueza por parte del petróleo. Te reitero, yo no quiero defender a los hidrocarburos, pero también necesitamos ser realistas de la situación y el cómo pasar hacia la Estoy sustentabilidad. de acuerdo. Y aparte, o sea, con ese potencial de litio, qué bien, que se explote de la manera adecuada y que logremos llegar a tener una posibilidad de que ese cambio que estamos buscando a nivel internacional lo logremos aquí, que podamos ser ejemplo, estaría ahora sí que a toda madre, pero bueno, es algo, te digo, que requiere un plan de acción, Estoy de ¿verdad? acuerdo. El del litio, o sea, el problema no es venderlo. ¿Por qué no Ah, fabricamos no, nosotros? ¿Por qué no claro, nos industrializamos? por Yo, supuesto. fíjate, yo tenía unas discusiones con otros amigos, y yo no sé si fue también contigo, sobre Trump cuando estaba, donde yo les decía, pues es que yo no estoy en contra de Trump, está bien que lo hagan. No, ¿cómo puede ser ¿Es posible? nacionalista? Claro que no, Claro, exacto. Él está sí, defendiendo su país así y es. está en todo su derecho. Y luego, qué vaciado que sucedió con los migrantes que venían de Honduras, de Guatemala y de esta parte de abajo del Salvador, perdón, y es que se pasaron y que llegaron a Tijuana. ¿Cómo empezamos a tratarlos? Toda la gente, ¿cómo empezó a decir? Nos nació lo nacionalista y entonces nos quedamos en la misma posición que Estados Unidos ahora, pero desde el lado mexicano, diciendo oye, salvadoreños, vete a tu país, o guatemaltecos, lo que sea, vete a tu país porque pues, ni yo tengo trabajo, y por qué te la van a dar a ti, y por qué va a haber subsidios. Es que es normal, debemos de defender la soberanía. Entonces, precisamente yo estoy de acuerdo con Trump cuando empezó a cerrar todos sus tratados, bueno, a cancelar todos los tratados que tenía inclusive desde de la OTAN, con los tratados de la OTAN, y me refiero a todas las bases militares que tenía por todos lados, desde Alemania, Inglaterra, por todos lados, de todos los países miembros de la OTAN. Lo que hizo Estados Unidos fue decir, bueno, Trump, decir, oye, me está costando mucho, ¿sabes qué? Ráscate tú, cierro acuerdos. ¿Por qué? Porque buscaba la soberanía. Decía American First.
¿Qué sucedió? American Alone, que es lo que ahora está pasando y está comentando Biden. Pero el punto de esto le salió mal. Pero el punto era volverse nacionalista y así debe de ser. Decir, bueno, ni modo, cierro mis fronteras, genero aranceles contra los productos de China. China se vio precisamente en la encrucijada de decir, puta, ¿qué hago? Y dijo, ni modo, pues no puedo ceder ante eso, no voy a ceder, y pagó los aranceles que estaba pagando y resulta que no le afectó, y a Estados Unidos sí le afectó. O sea, no le salió la jugada a Trump. Pero el punto de todo esto es el nacionalismo y nosotros y la generación de industria. O sea, dime si en México hubo empresas que empezaron a crear sus propios cubrebocas. Pues claro que no, que empezaron a crear caretas. De hecho, yo creé una empresa sobre eso, no sé si te conté, y fuimos pocas empresas que empezamos a hacerlo, pero al final el costo es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque no tenemos la materia prima aquí para el plástico, para todos los insumos o materias primas que necesitamos y nos sale más barato traerlas de Estados Unidos. O sea, es un tema de desarrollo sustentable y me Claro. refiero a un desarrollo completo, no nada más es explotar el litio, sino es también la producción de las baterías y toda esta industria, todo este círculo bajo un plan y un esquema bien hecho, bien Así es. fundamentado y no nada más decir, soy nacionalista, sí, privaticemos el agua, privaticemos, cerremos fronteras, etcétera. Y luego nos vamos a ir a la pobreza porque no hay empresas que produzcan ni que generen riqueza, ni siquiera todos esos bienes de consumo que necesitamos de países extranjeros. Yo creo que sí, Ese es el problema. sí, pero ya hay gran Pero sí potencial. coincido contigo. Hace falta el plan Pero el y se plan no tiene lo una hace gran el oportunidad. gobierno. No, o sea, pero sí ¿Quién los hace? se tiene que fomentar y se tiene que Exacto. poner Y ahorita bases se está y fomentando. apoyo legal, Y ahorita se apoyo. está fomentando, Adrián. mm, es que es difícil comentar desde qué punto de vista. Pues de lo que estamos platicando, o sea, vamos a cerrar fronteras, está bien, el gobierno va a generar esa soberanía, o sea, el meollo de todo esto, de lo que hemos estado Yo platicando, es sí la creo soberanía y la que, sí, geopolítica, yo sí entonces creo que sí se sí, están dando. vamos Es a que cerrarlo. mira, Hernán, yo creo que lo que se está pasando ahorita es de que está cambiando la manera de regular a las Pero no me empresas. respondiste, ¿se está Y es, haciendo? sí, yo creo que sí. Está Dame un ejemplo. pero no para las que las que ya están instaladas y las que están acostumbradas a cómo se manejaban los Bueno, está negocios y bien, cómo se dame un manejaban. ejemplo de una empresa que se haya No, creado. yo no estoy, yo no me he puesto ahorita a ver las pymes y el desarrollo Es de que nuevas no hay. empresas, De ¿no? hecho, Y aparte quitaron de está todas las empezando. startups, se quitó todo el INADEM, todo el presupuesto. Entonces, Mm. esto que tú comentas, no hay desarrollo de nuevas empresas. Y Bueno, de vamos. las están atacando. Entonces, yo sí te estoy hablando con datos. El Sí, INADEM se en eliminó. ese caso te digo, yo no he visto esos datos. Yo sí, obviamente sí no se está atacando, se está cambiando la forma en la que se tienen que comportar las empresas y no está gustando a muchas, porque estaban acostumbradas a otro manejo. La Pero el recuperación fiscal, incentivo fiscal, mira, exactamente, el incentivo fiscal y la tú recuperación estudiaste fiscal ha economía. sido mejor Bueno, tú que estudiaste nunca. economía y tú sabes de economía. Entonces, si hablamos a rajatabla de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué están pagando menos luz? Vamos a decir que si fuera verdad lo del Oxxo. ¿Por qué está pagando menos luz el Oxxo? O con una tarifa más barata que la tiendita de abajo, te diría, está bien, está mal, ¿no? Porque no estamos siendo justos. Espérame, no nada más es eso. Es la generación de riqueza que está Sí, teniendo Oxxo desde exacto. empleos, desde IMSS, desde seguridad Pero no, social, desde pero toda esa carga hay social y justicia, espérame, justicia pero social. entonces, espérame, bajo ese mismo principio, entonces, ¿por qué Ujú. tú no protestas? Porque pagas más impuestos porque Sí, tú ganas y más dinero. precisamente cuando escuché de esas sociedades energéticas, para continuar con tu mismo ejemplo, precisamente a mí lo que me llamó la atención es, oye, ¿por qué nada más buscar a empresas grandes? O sea, cuando me presentó, oye, ¿sabes qué? Presenta este proyecto para que si se asocia una empresa conmigo, van a tener ya en su recibo de luz una tarifa subsidiada, porque van a estar consumiendo la energía que están produciendo parques eólicos, parques solares, etc.
Digo, oye, pues que a toda madre, ¿no? O sea, que bien, está muy interesante porque a final de cuentas, pues también estás apoyando hasta ecológicamente. Pero oye, pero ¿por qué no me lo presentas para que yo también pueda ser partícipe? O una tiendita de la esquina también puede ser partícipe. No, no es para empresas grandes con determinado poder adquisitivo. Oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no se puede entonces aprovechar por cualquiera? O sea, ¿por qué yo no puedo entonces consumir la energía esta que están produciendo los parques eólicos? A mí no me pareció justo. Ya no entré en el negocio, Pero pero bueno, te tú digo, sí eso puedes, habla de Adrián, 3 4 años. cuando tú generas o pones unas celdas fotovoltaicas en tu casa Sí, sí, y bueno, esa es otra generas, cosa. Eso es otra cosa. bueno, Pero el poder de inversión para esto no está todavía al acceso de cualquiera, ¿sí? No es bueno, pero ese es otro tema. sí, Es lo claro, mismo que un sí, carro, entonces. Un carro tampoco está sí, al acceso tampoco de está cualquiera. accesible, ¿no? Claro. Entonces, pues, para Por mí ese no eso, es un argumento. pero Eso no no, el tiene que ver con argumento es de que justicia. no hay No, pero es que eso justicia. no tiene que ver con justicia. O sea, el hecho de que una persona no pueda comprar un carro versus el que sí pueda comprar un carro, o la persona que sí pueda comprar celdas fotovoltaicas Ujú, versus el que ujú. no pueda comprar celdas fotovoltaicas, ¿es injusticia? Es lo que tú Claro, estás diciendo. sí, No, porque ya está más crecido, ya tiene más potencial de crecimiento y aparte de todo, todavía le facilitas para que siga o sea, tú continuando eres con injusto laboraciones. porque tú sí tienes carro versus el que anda en autobús. ¿Tú eres injusto? Es el mismo principio, Adrián, porque tú sí tienes carro, tú sí tienes para comprar, es más, tú sí tienes techo ¿cómo se llama? No de lámina. Entonces, tú tienes un techo de cemento, de firme. ¿Eres Ujú, ujú. injusto por eso? Porque tú pudiste acceder. Sí, sí hay una injusticia social. La falta de movimiento O sea, social sí entonces tú es lo una que estás injusticia. diciendo es que esos Yo son no los estoy, principios de un socio. No, yo bueno, no yo estoy pregunto. yéndome al socialismo. Ah, pero tú lo dijiste, no yo, ¿eh? Y lo iba a No, no, decir. es que, no, porque ibas para allá. Sí, claro, lo iba a decir, te lo estoy diciendo. Pero tú mismo lo estás. Entonces, ¿significa que todos debemos de estar iguales? Pero No, jodidos. pero con la misma potencialidad, con la misma Todos posibilidad tenemos el de mismo potencial aprovechamiento. porque la potencia te lo da tu mente. No, No hombre, me es digas que, que Hernán, la tenemos que ser potencia. realistas. Tenemos que ser realistas en un país con el movimiento de desarrollo que tenemos aquí. No, no hay esa justicia. No tiene Es la que eso no misma es posibilidad. justicia, Adrián. ¿Por qué eso lo vas a llamar justicia? Entonces el sistema capitalista es injusto y entonces Claro, vámonos por el socialismo. no, Entonces, no así de Entonces, porque tú lo es que que, estás diciendo es que mira, todos sean planos. no, pero sí que haya posibilidad de movimiento, ¿sí? De cualquier persona. Y que no por... Hoy día, una persona que nace en un contexto pobre, para que se mueva hacia el otro contexto, es de suerte. O sea, en porcentajes es mínima la gente No es así. suerte, Adrián. No es suerte. Hay un libro, te voy a decir, hay un libro que se llama The Outliers de Malcolm Gladwell, o Los Fuera de Serie, Uh precisamente. -huh, uh -huh. Puta, es un librazo, donde ¿Y tienen precisamente, potencial de ser outlayers todos? claro, el ¿Crees? problema son las consecuencias y dónde estés y en el momento, Exactamente. pero eso no tiene que ver con justicia, Adrián, y no es suerte, porque si la Pero ¿por suerte qué fuera, no? pues entonces me quedo así sin hacer nada, Ah, no, 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 no. porque No, no, entonces, no. pues, si dices que es suerte, pues No es una es, no moneda al es. aire. Suerte es la situación en la que nació. Para que se No, mueva de ahí, para que se no, eso mueva no de es ahí, suerte, eso es una necesita consecuencia. apoyo, ¿sí? Causa y efecto, Adrián. Es el principio de causa y efecto. A ver, si Bueno, tú no hubieras estudiado, Adrián, si tú no te hubieras matado en las noches, si no te hubieras tenido un sentido de crítica, si tú no hubieras ido a la universidad, ¿estarías donde estás? Sí. No me digas que sí. Pues claro que no, Adrián. Es no, no sé. Yo creo causa-consecuencia. que no podríamos saberlo. Pero Por sí, eso, pero causa-consecuencia. sí, Y es pero lo que hablábamos al principio, tuve Adrián. la suerte también de poder tener ciertas comodidades para poder lograr lo Pero que he no fue logrado. suerte, tus papás trabajaron para eso, Adrián. Tú Claro, ibas en escuelas privadas cuando yo no iba en escuelas privadas. Y eso para mí yo no decía, ay, qué injusticia. Estábamos en las mismas, vivíamos en un mismo lugar, en una misma sociedad cuando vivíamos allá en Ciudad de México. Y
estamos en las mismas condiciones en cuestión de vivienda, pero el poder adquisitivo que tenían tus papás era mucho mayor al mío. Tú ibas a escuelas privadas desde toda tu vida, creo fuiste a escuelas privadas. Nunca fuiste, bueno, secundaria y preparatoria, y no voy a decir nombres de qué escuelas ibas, pero yo lo veía y decía, wow, qué padre ser una escuela privada. Y no me sentía menos, simplemente era causa-efecto. Mis papás hicieron lo que tuvieron que hacer, no importa, pero yo nací así y no fue suerte, simplemente fue la causa y efecto que mis papás llevaron a que tuvieran un hijo y que tuvieran las posibilidades económicas que tenían en ese momento cuando yo nací y mi hermano. Hoy en día, la causa y efecto de haberme desvelado, de haber trabajado, y seguir haciéndolo, me ha dado las posibilidades de saber estar donde estoy. Pero no es cuestión de suerte, es causa y efecto, Adrián. ¿Cuánta Claro, gente pero mandé? hay muchas, pues, hay muchas formas de que ni siquiera hay esa posibilidad de causa y efecto. ¿No? Mira, ese tema, igual muy controversial, muy largo, incluso de ahorita lo que acabas de decir de mis condiciones y todo, necesitaremos profundizar al respecto, pero nos estamos desviando un montón del tema. En cuanto a Yo a la lo que voy parte... es que tú dijiste que al final era injusticia el Ujú. que una empresa pudiera comprar, pudiera tener Pero de donde acceso. iba era de que si se están dando las condiciones para que haya ese desarrollo del potencial de riqueza del país, y todavía no te puedo decir que se ve, pero sí creo que se va a dar. Bueno, Y se no se está están, dando ahorita, sí, ahorita, bueno, hechos, no se entonces, está dando. No determinando hay así, ok, inversión. está bien. Sí, sí, Ahorita sí, o entonces sea, hechos. lo Si se ponemos estuviera dando, así, yo te daría la razón y diría, ok, bueno, está bien, dime. todavía no. Yo creo que se tiene el potencial y yo creo que sí se va a Bueno, aprovechar el potencial en los siguientes y eso 4 es lo años, que me preocupa, o sea, al como final, semilla. que, que se está haciendo una política de recuperación de bienes y de la riqueza nacional que se tenía, de esa soberanía, perdón, pero no se está incentivando para que se puedan generar empleos, para que se puedan generar, no hay inversión, al contrario, se está atacando. Entonces, por los dos lados, hoy en día, y lo estás aceptando, se está viniendo abajo todo. O sea, no hay generación de nuevas empresas, no hay pymes, No necesariamente, bueno, no hay ni aquí, pymes. fíjate, te voy a decir y me vas a decir, ahorita lo que te voy a decir me vas a decir, es que suenas igual, pero pues es ¿Es que algo que qué? yo creo, que vas a decir que sueno igual que la defensa, pero te voy a decir, No, bueno, nada más para la verdad terminar es y de si que quieres hay me que dices. considerar, pero hay que Vale, vale. considerar Nada más la para terminar situación, y el me dices. contexto, o sea, Va, hay que considerar ahorita el vale, contexto. vale. Vamos para terminar y me dices. A ver, hoy en día se está atacando la soberanía, se está eh, peleando por tener la soberanía y recuperación, etcétera. Está bien. Eso se está afectando a capitales privados, a capitalistas. Está Ujú, afectando demasiado. Es, encima de todo eso se está atacando aparte, como ujú. el caso de FEMSA, Walmart, etcétera, a esos capitales privados que hoy en día dan trabajo, generan PIB, precisamente, Producto Interno Bruto, etcétera. Y dices, bueno, lo que tú comentabas, lo que pasa es que son las formas, es lo que se está atacando, pero sí se está incentivando. Te pedí un caso y me dijiste, no, no hay. Y yo al contrario, te dije del INADEM y todas las startups y todas las empresas para poder crear, no hay. Hoy en día las startups están en una quiebra, las que están son fintechs y voltean a ver al extranjero como Y Combinator, que son aceleradoras y de fondos de inversión que están invirtiendo en ellos, pero no es capital de México, o sea, se están yendo a Estados Unidos, a Silicon Valley, etcétera, para poder generar todas esas startups, nuevas ideas en el extranjero. Entonces hay fuga de capitales, hay fuga de pensamiento, bueno, de capitales precisamente que tienen ese potencial para crear empresas, porque aquí en México no se está, no hay, no hay un panorama, no hay. El eh, fomento a la ciencia no es el adecuado. Y entonces, sí, ahorita así es como en eso estamos. estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, pero no el fomento a la ciencia. Este, mira, de esto lo último que estás diciendo, decía Karl Marx, que la gente cree que el capital crea trabajo, y es al revés.
el trabajo crea capital. Es correcto. Justamente, y sí, totalmente de acuerdo, pero eso es un problema que hoy en día China tiene con el control de natalidad, porque precisamente... No, y ahorita ya le están diciendo ahora de 2. Exactamente, Ya la gente no por eso quiere. me río. Sí, Pero sí. sí, coincido. Y lo van a lograr. O sea, así como está el control del Estado tan arraigado en la conciencia de los chinos, lo van a lograr, ¿eh? Ahorita ya le están pidiendo tasa de natalidad de 2 por familia. Es correcto. Y ya te digo, están siendo forzados los chinos. Pero Muchos imagínate creen el que el control Estado debe que tienen. resolvernos la vida, darnos una casa, un cheque a fin de mes o una caja de alimentos. Pero ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale el dinero del Estado? La respuesta es que de tu bolsillo, de los impuestos. Bueno, y los políticos aman repartir nuestro dinero. Entonces, ese es otro tema también en cuanto a la distribución de la riqueza. El 10% de la riqueza a nivel internacional está concentrada en paraísos fiscales, detenida ese capital, ¿sí? O sea, imagínate una persona que tiene 200 billones de dólares de riqueza, billones de Estados Unidos, 200,000 millones, 200,000 millones casi de los que nosotros conocemos, ¿no? 200,000 millones de dólares, perdón, Jeff Bezos, ¿sí? Una sola persona, o sea, otra vez te hablo de, ¿es justo? Y vas a decir que sí. No. Porque ha trabajado, porque ha estado... Define qué es justicia. Mejor definamos qué es justicia, Adrián. Bueno, defíneme qué es justicia. No vámonos a la justicia. ¿Qué es equitativo? No. Más no, bien me voy por ese lado. Por ese lado. Bueno, pero no vamos a aclararlo. Entonces. No hay equidad. Sí. Es correcto, pero justicia no tiene nada que ver está con bien, está bien. Entonces te pido... me estaba confundiendo yo los conceptos. Bueno, entonces, si no es equitativo que yo traiga un carro versus la persona que anda en autobús, es correcto. No es equitativo que tú traigas que tú tengas un techo de... que yo tenga un techo de madera y tú tengas un techo de... ¿cómo se llama? De concreto, de concreto, lámina, ¿no? Eso no es equitativo. ¿No es equitativo? Sí. Estaba confundiendo yo esos dos. Ok. ¿Está bien o está mal? Y ahora, en cuanto a la falta de equidad, a mí no me parece... Es correcto, está mal. Por eso siempre he dicho, no existe ningún modelo económico que vaya a dejar al poder o al pueblo todavía no. De manera equitativa. No va a existir. Eso es utopía. Puede ser una utopía. Pero no, puede haber una utopía. Bueno, porque si una utopía, existiera, te diría que ganarían el premio Nobel quien inventa eso. Vamos a encontrar el premio Nobel entre tú y yo. Vamos a buscarlo. Lo he buscado y lo he estudiado por años, Adrián. Por eso amo la economía. Nunca es tarde. Vamos a buscarlo. Me sigo rompiendo la cabeza. Vamos a hablar la siguiente. ¿Sí? Vamos a hablar la siguiente ocasión. No hay. De un modelo que ahorita no recuerdo bien el nombre, pero es muy interesante. Precisamente. Te voy a decir por qué no existe. Y es más, me voy a adelantar. ¿Ves este cable? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, el cable sí. Bueno, este cable, así es la economía. Te lo voy a explicar. Imagínate que aquí en medio, ¿sí? Esto, de un lado, es gasto público. Del otro lado es empleo. ¿Qué queremos? No, pues hay que generar gasto público, vale, lo jalamos. ¿Hacia dónde se movió el empleo? Hacia el desempleo. Digo, perdón, gasto público lo aumento el empleo, claro. Pero, ¿qué hago? Que estoy teniendo mucho gasto. O sea, hay mucho gasto. Oye, no, ¿sabes qué? Hay que disminuir los empleos, como lo que pasó en el gobierno al principio de López Obrador, el SAT. No digo que esté mal, ¿eh? Hay que disminuir toda gente, tanto gasto público, sale, lo disminuyo. ¿Qué sucedió? Se disminuyó, ¿qué? Los empleos, pero disminuye el gasto público. O sea, el punto y lo que te quiero decir es que así son todas las variables económicas que hay en un modelo. Es de un solo tamaño y hacia donde tú le jales, se va a mover para bien de un lado y para mal del otro. Tipo de cambio, exportaciones, balanza comercial, endeudamiento, cualquier variable macroeconómica, económica que existe en un modelo, se va a mover hacia un lado. No existe por eso, y te lo expliqué la otra vez. Fíjate, el problema a los gringos acaban de emitir 2 billones. Exacto, y entonces viene inflación. Nuevamente. Entonces, ¿qué viene? La inflación,
Claro. Entonces ese es el problema. Por El nivel eso de no existe un endeudamiento. modelo económico, precisamente por ese principio, no existe un modelo económico que sirva y que sea equitativo para todo el mundo, para toda la población. No va a existir. ¿Por Sí, qué? Porque le estamos dando valor a la moneda, perdón, le estamos dando valor al dinero. Y peor aún, ahora, estamos generando riqueza a partir de dinero que no está produciendo nada, que son los intereses. claro. Si tú No tienes hay, ni dinero siquiera está y lo metes sustentado al en banco, nada. y vas a poder vivir a gusto toda tu vida sin producir absolutamente nada, sin hacer absolutamente nada. Entonces, Ujú. ya no es valor por el trabajo, es valor Claro, por el dinero. El así dinero es. genera dinero. Y Exacto. entonces ya se desvirtió toda la economía, que el problema es desde antes de que existiera la moneda. Lo ideal era el trueque. Eso era lo ideal, sin acumulación de riqueza. Si tú necesitabas un plátano y yo necesitaba una manzana, Igual, yo te daba un utopía. plátano y tú me das una manzana. Sí, Punto. sí. Oye, dame 2 manzanas porque yo para hacer plátano necesito más tiempo. Pero espérame, tú no necesitas más plátanos. Y ahí son los principios del capitalismo, la acumulación de riqueza Claro, sin claro. necesidad de tenerla. Desde que, Entonces, no va a existir. desde que el hombre se convirtió en sedentario, comenzó este gran dilema. Es correcto. Pero mira, Y no va a vamos a existir. platicar, Y si lo haces, vamos a en la platicar de siguiente esto. sección, Sí, 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 vamos a platicar puta, te de estos nomino temas. para un Nobel de Economía acá, porque no existe. No No, existe. pues creo que Sí, ya nos pasamos de tiempo. sí. ¿Y qué es lo que te iba a decir? Bueno, no, ya ahorita ya hasta los puntos ya se me fueron porque nos fuimos ya a cosas ya más elevadas, amigo. Pues bueno, yo creo que ya es momento de cerrar. Ya el siguiente fin de semana nos vemos para igual la Listo. tercera pregunta, para terminar con esto, y luego vamos a temas de lo que ha Pues salido de sigamos estos. hablando así, geopolítica, y Claro, así le claro. vamos a poner, ¿va? Hablamos, Bueno, Adrián. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por esta plática tan padre contigo. Y bueno, pues por compartir tu conocimiento y también por escucharme. Gracias a todos los que pues nos pudieron seguir hasta este punto. Y si no, bueno, pues ahí lo van viendo por partes. Que tengan un así excelente es. día a todos. Gracias. Hasta luego, cuídate.